Fui a la vendimia para ganar unos euros y salvar mi matrimonio. Tenía 27 años, las manos llenas de mosto y la cabeza llena de cuentas. Entonces llegó él, el capataz de 70 años, serio, de manos grandes, mirada firme. Entre racimos, barricas y silencio, descubrí que el deseo también madura a la sombra. Aquel otoño cambió mi vida, y no por el vino. A veces pienso que mi vida empezó muchas veces y que, sin embargo, nunca arrancaba del todo. En el pueblo, los días se parecen como las baldosas frías de la cocina, si una está rota, las demás aprenden a aguantar su grieta. Me levantaba antes de que clareara, encendía la cafetera que siempre chisporrotea de más, ponía pan duro a reblandecer con un hilo de aceite y sal, y barría el patio con la escoba de mi hijo, espantando hojas como si fueran pensamientos. Lo hacía todo en silencio, con ese cuidado de no despertar a nadie y al mismo tiempo deseando que alguien, aunque fuera el gallo de la vecina, me dijera, buenos días, de verdad. Mi marido salía temprano cuando había atajo, y cuando no, salía temprano igual, pero hacia la cantina. A veces trabajaba en obra, otras en el campo, y otras, las más, se entretenía en la barra mientras el reloj se le olvidaba en el fondo del vaso. Yo lo miraba ponerse la chaqueta con ese gesto automático que tienen los hombres que ya no preguntan nada, le ajustaba la manga para que no se le quedara prendida en el reloj, y cuando cerraba la puerta la casa recuperaba su tamaño, un cuartito con cama, una sala que era comedor y sofá, una cocina con mesa de fórmica verde y 2 sillas que cojeaban distinto. El dinero empezó a faltar del modo en que faltan los dientes, uno un mes, otro al siguiente, y un día descubres que sonríes menos. Apuntábamos en la libreta del colmado pan, huevos, bombona, la dueña hacía cuentas con lápiz, sonreía, y me decía bajito, cuando podáis. Yo asentía con la misma sonrisa que se emplea para no llorar. Había noches en las que contaba monedas sobre el hule de limones como quien reza cuentas, una para la luz, una para el agua, una para el pan, una para nada. La última se quedaba rodando junto a mi uña como si buscara donde caer sin hacer ruido. El pueblo huele a leña en invierno y a tomillo en verano. A la hora de la siesta solo se escucha el zumbido de los insectos, y por la tarde, cuando el sol afloja, las mujeres sacan sillas a la puerta y hablan de la cosecha, de dolores de espalda y de bodas que quizá, de funerales que seguro. Yo solía tender la ropa en el cordel, con las pinzas de madera en la boca, y desde el patio se veía, al fondo, el mar de viñas. Las cepas, en fila, parecían rezar el mismo salmo verde desde siempre. A veces, mientras colgaba camisas gastadas, me sorprendía mirando ese horizonte como quien mira un camino que todavía no ha andado. Mi madre decía que la vida es como el pan bien amasado, que lo importante es el tiempo y la paciencia. Yo la escuchaba en su voz que ya no estaba, y me preguntaba cuánto tiempo y cuánta paciencia se necesitan para no apagarse. Las cosas pequeñas se me iban quedando en los bolsillos, una horquilla torcida, el ticket arrugado del autobús, una piedra lisa que me encontré junto al río. Cosas que no valen nada y con las que, sin embargo, una se acuerda de que sigue aquí. Los domingos eran el día de la misa y del silencio grande. El cura hablaba del perdón, del sacrificio, de los planes de Dios. Yo miraba la luz filtrarse por el vitral y caer sobre los bancos como cae la tarde en los patios. A veces, al terminar, pasaba por la ermita de las afueras. Allí el viento huele a uva cuando es septiembre. Las bodegas, que de niñas nos parecían cuevas prohibidas, empezaban a abrir sus puertas para ventilar, y el rumor del pueblo se volvía expectante. La vendimia no es solo trabajo, es promesa, prisa y miedo. Se sabe que si viene buena, habrá unos meses de respiro. Y si viene mala, el invierno se hará más largo. No tengo hijos. A veces me preguntaban por qué, como si la respuesta estuviera en la alacena, junto a los vasos de nocilla. Al principio contestaba con palabras, luego con una sonrisa, después con nada. Aprendí a quitar la vista de las cunas y a mirar las manos, las mías, con los nudillos rojizos de fregar, las de mi marido, con esa grieta en el pulgar que nunca cierra, las de las vecinas, con anillos que apretaban dedos gordos hinchados de lavadoras. Las manos cuentan historias mejor que la lengua. El verano aquel fue de calor pegado, de sábanas enredadas en las piernas y de noches con el ventilador tosiendo. Una tarde,
la dueña del colmado comentó que la cooperativa buscaba gente para la vendimia, que pagaban por jornal y que daban bocadillo. Lo dijo como quien ofrece un abanico en una iglesia. Yo asentí sin decidir. Al volver a casa, dejé la bolsa en la mesa y me quedé un rato mirando el reloj de pared. Los minutos pasaban y, sin embargo, no ocurría nada. Entonces pensé que a lo mejor no era el tiempo lo que me faltaba, sino un motivo para moverlo. Aquella noche, mi marido llegó con olor a cerveza y a chiste de barra. Se dejó caer en la silla y me pidió cena con esa voz que no pregunta. Le serví lo que quedaba, pan tostado y tomate rallado, un huevo frito que crepitó como una noticia. Dicen que empieza la vendimia, solté sin mirarlo. Él masticó y dijo, bien, a ver si hay suerte. No preguntó si yo quería ir. No preguntó nada. En ese hueco, dentro de su silencio, encontré la respuesta. Dormí poco. Cuando el sueño me aflojó el pecho, soñé con racimos gordos como niños, con tijeras brillando al sol, con una voz grave que no reconocía y que me decía, más alto, no hieras el sarmiento. Me desperté con el gusto del mosto en la boca y el corazón golpeando como si llamara a la puerta. A la mañana siguiente me presenté en la cooperativa con el DNI, una libreta y las ganas. Había mujeres de mi edad, otras mayores, hombres que contaban chascarrillos para espantar el hambre. Un listado colgado con chinchetas decía, cuadrilla A, cuadrilla B, cuadrilla C. Busqué mi nombre con el dedo como quien se busca en una foto de clase. Estaba en la B. El encargado, un muchacho que se sabía el papel de memoria, nos explicó turnos, herramientas, almuerzo, botas. El capataz os colocará en la hilera, añadió, señalando con la barbilla hacia el camino. Entonces lo vi. Venía despacio, sin prisa, como los hombres que han dejado de demostrar. Alto, seco y fuerte a la vez, con el pelo blanco cortado al uno, la piel color pan tostado y las manos grandes que parecían saber dónde poner cada cosa del mundo. Llevaba el gesto de quien mira el tiempo y lo entiende. Habló poco, lo justo, con una voz que arrastraba el polvo de las viñas y el metal de las tijeras. Repartió tijeras, espuertas, y un buenos días, que no era de cortesía sino de comienzo. Pasó junto a mí y me tendió las tijeras. Nuestros dedos se tocaron un segundo. Fue un segundo limpio, sin electricidad de novela, sin música. Solo piel con piel y un calor reconocido por el cuerpo antes que por la cabeza. Gracias, dije, y mi voz sonó más baja de lo normal. Él asintió y siguió. No fue nada. Y sin embargo, desde ese no fue nada empezó a moverse algo que llevaba años quieto. Esa tarde, ya en casa, lavé las tijeras nuevas con agua caliente y jabón de pastilla, las sequé con el paño bueno y les pasé aceite de oliva con el dedo, como había visto hacer a los viejos del campo. El metal brilló un poco. Pensé en las cosas que, si se cuidan, duran. Y pensé en mí, en si quedaba todavía algo que pudiera durar. El sol se acostó detrás del campanario con la misma pereza de siempre. Mi marido volvió con el cansancio mal puesto y el ceño aflojado por 2 vasos. Me habló de un conocido que había encontrado obra para 2 semanas en la capital de la provincia, dijo que quizá él también. Yo asentí sin quitar la vista de las tijeras sobre el hule. Mañana empiezo en la vendimia, dije. Silencio. Bien, respondió al fin, como quien cambia de canal. Y se acabó la conversación. Esa noche, en la cama, escuché el pueblo como quien afina un oído que había olvidado, el perro que ladra 2 calles abajo, el camión que va a la cooperativa, el tren de mercancías que no se ve pero tiembla. Metí los pies fríos entre las sábanas y me abracé a mí misma. No tenía certezas. Tenía, eso sí, una fila de cepas esperándome. Y una voz grave clavada en la memoria sin razón. Cuando el despertador sonó a las 5, no hizo falta darle al botón. Ya estaba despierta. Me recogí el pelo en un moño, me puse la camiseta vieja y las botas que heredé de mi prima, preparé un bocadillo de tortilla y guardé las tijeras envueltas en un trapo. Antes de salir, toqué el dintel de la puerta como hacen los futbolistas con la pancarta, por hacerme una promesa que no supe decir. En la esquina, el camión esperaba con la caja descubierta.
Subí entre mujeres que olían a jabón y hombres que olían a tabaco. El aire estaba helado, pero dentro de mí ardía ese fuego que da el miedo cuando también es ganas. El camión arrancó y el pueblo, con su farola triste, se quedó atrás. Delante, el mar de viñas amanecía morado. Yo apreté las tijeras en el regazo. No lo sabía entonces, pero esa mañana no iba solo a cortar uvas. Iba a empezar a cortarme la vida en racimos, lo que sirve, lo que pesa, lo que sobra, lo que madura. Y, sin querer, iba a aprender a no herir el sarmiento. Porque hay otoños que no son estaciones, son principios. El camión avanzaba lento, botando en cada curva, y todos íbamos en silencio, como si aún estuviéramos a medio dormir. El aire frío de la madrugada nos cortaba la cara, y yo, apretada entre dos mujeres del pueblo, sentía las tijeras en mi regazo como si fueran un talismán. A lo lejos, las viñas se extendían como un mar de sombras moradas bajo el cielo que empezaba a clarear. Cuando llegamos al campo, el capataz ya estaba allí. Nos esperaba de pie junto a un montón de espuertas vacías, con el gesto tranquilo de quien ha repetido esa escena durante décadas. Su figura imponía respeto, alto, firme, con la espalda recta a pesar de los años. No necesitaba alzar la voz, bastaba una frase corta, seca, para que todos obedeciéramos. Vosotras, empezad por la fila de la izquierda. Los hombres, cargad las espuertas cuando estén llenas. Y cuidado con no cortar el sarmiento, dijo, señalando con su mano grande y fuerte. Me tocó en una de las filas del centro. El rocío todavía perlaba las hojas, y cada racimo colgaba como un secreto apretado. El frío de la mañana se me metía en las manos, pero a los pocos minutos ya estaba sudando. La vendimia no perdona, tijera, racimo, espuerta. Tijera, racimo, espuerta. El cuerpo se acostumbra pronto al ritmo, aunque las rodillas y la espalda protesten. A media mañana, cuando el sol empezó a calentar, él pasó por mi lado. Yo estaba agachada, luchando con un racimo que se resistía, y de pronto sus manos se superpusieron a las mías para enseñarme la técnica. No lo agarres tan abajo. Mira, así no hieres la planta. Su voz era grave, lenta, con esa calma que tiene quien no necesita demostrar nada. Sentí el calor de sus dedos sobre los míos, el roce de su piel curtida por los años, y me temblaron las rodillas. Fue un instante mínimo, apenas un gesto de corrección. Pero cuando levanté la vista, nuestros ojos se encontraron. Él me sostuvo la mirada un segundo más de lo necesario, y después siguió su ronda como si nada hubiera ocurrido. Yo me quedé allí, con el racimo en la mano, el corazón acelerado y una certeza que me quemaba por dentro, no era solo la uva lo que se estaba recogiendo aquel otoño. El resto de la jornada pasó entre sudor, risas apagadas de las mujeres y los gritos de los hombres que cargaban espuertas al remolque. Yo trabajaba en silencio, pero cada vez que lo veía pasar, erguido, supervisando con ese andar lento y seguro, sentía que algo se removía en mí. No era miedo. No era siquiera deseo todavía. Era una especie de hambre distinta, un despertar que llevaba años dormido. Al final del día, cuando el sol ya caía y el camión volvió a llevarnos al pueblo, él se subió en la parte delantera. Yo lo miraba de reojo, intentando convencerme de que era solo curiosidad. Pero en el fondo sabía que, de algún modo, aquel hombre de 70 años ya había empezado a ocupar un lugar en mi pensamiento. Esa noche, de nuevo en mi casa, mientras cenaba en silencio con mi marido, recordé la presión de su mano sobre la mía y la firmeza de su voz en mi oído. Me acosté con la espalda dolorida, pero con una sonrisa que no supe explicar. El otoño apenas comenzaba, y con él, algo nuevo en mi vida. El tercer día de vendimia ya no me sorprendió el frío de la mañana. Me había acostumbrado al aire cortante en la cara, al rocío que mojaba las botas, a los dedos entumecidos antes de que el sol se alzara. El cuerpo aprende deprisa cuando no tiene alternativa. Y, sin embargo, algo dentro de mí no se acostumbraba, ese nerviosismo extraño que sentía cada vez que lo veía aparecer entre las cepas, caminando despacio, con la seguridad de quien conoce cada rincón del viñedo. El capataz se movía con una calma que imponía respeto. Daba órdenes cortas, corregía con paciencia,
revisaba las espuertas como si fueran parte de un ritual. Nadie se atrevía a cuestionarlo. Incluso los hombres jóvenes, que se creían fuertes e invencibles, agachaban la cabeza cuando él hablaba. Yo lo observaba de reojo mientras mis manos seguían el compás de tijera, racimo, espuerta. Aquella mañana, al inclinarme para cortar un racimo escondido entre las hojas, me clavé una astilla en el dedo. Chillé sin querer. Él apareció de inmediato, como si hubiera estado esperándolo. «Déjame ver», dijo, y tomó mi mano con delicadeza. Sus dedos eran grandes, ásperos, pero en su contacto había una ternura inesperada. Extrajo la astilla con un gesto firme y me envolvió el dedo en un pañuelo que llevaba en el bolsillo. «Ya está. A veces la viña muerde, pero uno aprende a defenderse». Lo miré a los ojos y asentí, incapaz de articular palabra. Mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho. Él soltó mi mano despacio, como si le costara hacerlo, y luego siguió caminando entre las hileras, como si nada hubiera pasado. Pero algo sí había pasado. Algo que yo no podía nombrar todavía, pero que ardía en mi piel. El resto de la jornada trabajé en silencio, con la mente más ocupada en aquel pañuelo en mi dedo que en los racimos que cortaba. A la hora del descanso, nos sentamos todos bajo un parral. El sol ya quemaba fuerte y el aire olía a mosto y sudor. Saqué mi bocadillo de tortilla y me quedé mirando cómo él mordía despacio el suyo, en silencio, observando el campo como si hablara con la tierra. No cruzamos palabras, pero sí miradas. Y en esa mirada larga, sostenida, se encendió en mí una pregunta peligrosa: ¿qué ocurriría si un día me dejara llevar? Esa tarde, cuando regresé al pueblo en el camión, me sentía más cansada que nunca. Las piernas me pesaban, los brazos me ardían, pero lo que más me agotaba era el torbellino dentro de mí. Entré en casa, vi a mi marido dormido en la silla con el vaso medio vacío sobre la mesa, y sentí una soledad tan grande que tuve que apoyarme en la pared para no derrumbarme. No lloré. Me serví un vaso de agua y me miré en el espejo de la cocina. Tenía el rostro manchado de polvo y uva, el pelo recogido a medias, los labios resecos. Y, sin embargo, había algo nuevo en mis ojos, un brillo desconocido, peligroso, que no estaba allí la semana anterior. Esa noche me dormí pensando en sus manos grandes sujetando las mías, en la calma de su voz, en la manera en que me había mirado bajo el parral. Y supe que el otoño aún tenía mucho por madurar, no solo en los racimos. Los días siguientes fueron más duros. El sol caía a plomo y la espalda parecía doblarse bajo el peso de las espuertas. El sudor corría por la frente, el polvo se pegaba a la piel y el aire olía a hojas secas y a mosto fresco. La vendimia no era solo cortar uvas, era dejar parte del cuerpo en cada hilera. Las mujeres murmuraban mientras trabajábamos, y yo, aunque fingía no escuchar, captaba las palabras. Ese capataz tiene ojos que ven demasiado. Dicen que fue fuerte como un toro en sus años. Yo no sé cómo aguanta todavía tantas jornadas. Yo bajaba la cabeza, como si no me importara, pero por dentro sentía que cada comentario iba dirigido a mí, como si mi rostro me delatara. Porque era verdad, lo buscaba. Cada mañana, al llegar, mis ojos se movían entre las hileras hasta encontrar su figura erguida, caminando con calma, vigilando cada detalle. Cada vez que pasaba cerca, yo enderezaba la espalda, fingiendo concentración, pero esperando que se detuviera, que me hablara, que me corrigiera de nuevo. Ese día lo hizo. Me encontró luchando con un racimo escondido bajo la maleza. «Te complicas sola», dijo, agachándose junto a mí. Sus manos apartaron las hojas con una destreza que parecía magia. El racimo cayó limpio, sin esfuerzo. Me miró de reojo, y aunque no sonrió, había un brillo en sus ojos que me estremeció. En la viña, como en la vida, hay que saber por dónde cortar, añadió, y se levantó con la naturalidad de quien no mide el peso de sus palabras. Yo me quedé allí, con el corazón latiendo demasiado rápido, repitiendo esa frase en mi cabeza como si fuera un secreto compartido. A la hora del descanso, me senté bajo el mismo parral que los demás, pero no podía concentrarme en la charla. Solo escuchaba su voz en mi memoria, grave y lenta, mezclándose con el zumbido de las abejas que rondaban las uvas.
Por la tarde, mientras cargábamos las espuertas al remolque, me crucé con él de nuevo. Su brazo rozó el mío al pasar, apenas un segundo. Pero fue suficiente para sentir un calor que me atravesó entera. Levanté la vista, lo encontré mirándome, y enseguida apartó los ojos para seguir trabajando. Esa noche, de regreso en el camión, el pueblo se veía a lo lejos, iluminado por las farolas. Las mujeres cantaban bajito, los hombres reían, pero yo estaba en silencio. Miraba sus hombros anchos, su nuca tostada por el sol, y sentía que todo mi cuerpo estaba ya marcado por su presencia. Al llegar a casa, mi marido me preguntó si estaba cansada. Le respondí que sí, pero no por el trabajo. No podía decirle la verdad, que el cansancio que me hundía no estaba en mis brazos ni en mis piernas, sino en el torbellino que me habitaba por dentro. Me acosté tarde, incapaz de dormir. Afuera, las viñas respiraban en la oscuridad, y yo, con los ojos abiertos en la penumbra, me descubrí deseando que llegara el amanecer para volver a verlo. La vendimia seguía su curso, y con ella, el cansancio. Cada día era igual y distinto, la misma rutina de cortar racimos, de cargar espuertas, de sentir la espalda quejarse, y sin embargo, para mí todo tenía un latido nuevo. Porque entre las viñas, entre el polvo y las manos manchadas de mosto, lo esperaba a él. Aquel día la jornada terminó antes de lo previsto. Las nubes amenazaban lluvia, y el capataz ordenó llevar la uva cuanto antes a la bodega. Caminamos todos juntos hacia la cooperativa, con el rumor de las ruedas de los remolques y el olor dulzón del mosto que ya empezaba a fermentar. La bodega era otro mundo, más oscura, fresca, húmeda. Allí el aire pesaba distinto, cargado de olor a madera, vino y secreto. Los toneles se alineaban como gigantes dormidos, y el suelo estaba manchado de huellas y racimos pisoteados. Él entró primero, con la linterna en la mano. Yo lo seguí con un par de cajas vacías, buscando un rincón para dejarlas. El resto de la cuadrilla se quedó fuera, descargando el remolque. Durante un instante, solo estábamos él y yo. Ponlas allí, junto al depósito, me dijo, señalando con la luz. Las dejé en el suelo y me quedé de pie, mirándolo sin querer. La linterna iluminaba su perfil, la piel curtida, los ojos serenos, las manos firmes ajustando una válvula. Parecía un guardián antiguo, alguien que llevaba toda una vida dialogando con la viña y con el vino. Aquí el vino guarda todo lo que no decimos, murmuró, sin mirarme, como si hablara solo. Sus palabras me atravesaron. Sentí un escalofrío. El silencio se volvió espeso, roto solo por el goteo de un depósito. Entonces levantó la linterna y me miró de frente. La luz me cegó un instante, pero enseguida comprendí lo que había en sus ojos, lo mismo que me ardía a mí desde hacía días. No dimos un paso, ni siquiera nos rozamos. Pero la tensión era tan fuerte que el aire parecía vibrar. Yo tragué saliva, intentando recuperar la calma. ¿Necesita algo más?, pregunté, con la voz más baja de lo que quería. No, respondió, y bajó la linterna despacio. Ya está todo. Salimos juntos al patio, donde los demás seguían descargando. Nadie sospechó nada. Y sin embargo, yo sabía que algo había cambiado. Porque ese instante en la penumbra de la bodega había sido más íntimo que cualquier caricia. De camino al pueblo, en el camión, cerré los ojos y respiré hondo. El olor del mosto se me había quedado en la piel, mezclado con el recuerdo de su mirada. Y supe que esa bodega, con sus toneles silenciosos, había guardado ya nuestro primer secreto. Esa noche, en la cama, me descubrí sonriendo en la oscuridad. Y pensé que, como el vino, había deseos que también necesitaban fermentar a escondidas. La lluvia cayó toda la noche, golpeando los tejados del pueblo y dejando las calles convertidas en un espejo gris. A la mañana siguiente, el camión que nos llevaba a la vendimia resoplaba por los charcos como un animal cansado. El aire estaba frío y olía a tierra removida. Nadie hablaba demasiado, el cansancio y la humedad nos mantenían con la mirada baja, cada uno perdido en sus pensamientos. En el viñedo, las cepas chorreaban agua, y las hojas, pesadas, se pegaban a los brazos al agacharse.
La faena era más dura que nunca. El barro se metía en las botas, las tijeras se resbalaban con la humedad, y cada espuerta pesaba el doble. Yo apretaba los dientes, decidida a no quejarme. No quería parecer débil. Él apareció como siempre, caminando entre las hileras con paso firme. No le afectaba la lluvia, ni el barro, ni el cansancio. Parecía parte de la tierra misma, un tronco viejo que resistía todos los inviernos. Cuando pasó a mi lado, me observó trabajar en silencio. Yo sentí su mirada en la nuca, como un peso dulce. Más tarde, mientras cargábamos espuertas al remolque, casi resbalé al subir por la pendiente embarrada. Sentí que me iba al suelo, pero una mano fuerte me sujetó del brazo. Era la suya. Despacio, muchacha, murmuró, con esa voz grave que parecía brotar del mismo campo. Su mano no se apartó enseguida. Me sostuvo un segundo más, como asegurándose de que estaba bien. Yo levanté la vista. Nuestros ojos se encontraron, y por un instante el ruido de la lluvia desapareció. Solo estaba su mano firme en mi brazo y mi corazón latiendo desbocado. Gracias, alcancé a decir, con la voz temblorosa. Él asintió y me soltó despacio, como si le costara hacerlo. El resto de la jornada seguí trabajando con las manos ocupadas, pero con la mente en ese roce. Sentía aún la presión de sus dedos, el calor que me había atravesado a pesar del frío. Era un contacto mínimo, sí, pero tan claro que ya no podía engañarme pensando que era casualidad. Al final del día, cuando nos reunimos para volver al pueblo, lo vi de pie bajo la lluvia, con la chaqueta mojada y la mirada fija en el horizonte. No buscaba conversación ni compañía, y sin embargo, yo no podía dejar de mirarlo. Esa noche, mientras me cambiaba la ropa empapada en la cocina de mi casa, recordé una y otra vez el instante en que me sujetó. Cerré los ojos y pasé la mano por mi propio brazo, justo donde él me había tocado. Era como si todavía quedara allí una huella invisible. Me acosté tarde, sin poder dormir. La lluvia golpeaba los cristales, y en cada gota me parecía escuchar su voz diciéndome al oído, despacio, muchacha. Y supe que ya no había vuelta atrás. La lluvia no quiso marcharse. Llevábamos ya 3 días con el cielo cerrado y el barro subiéndonos por las botas. La faena se hacía interminable, pero en vendimia no se espera al sol, la uva no entiende de cielos. Así que allí estábamos, doblando la espalda entre cepas empapadas, con las camisas pegadas al cuerpo y las manos arrugadas de humedad. Esa tarde, mientras el resto de la cuadrilla terminaba de cargar el último remolque, él me señaló con la cabeza hacia un cobertizo viejo donde guardaban herramientas y sacos de azufre. Resguárdate un poco. Estás calada hasta los huesos, dijo, sin dar opción a réplica. Entré, con el corazón golpeándome fuerte, como si la lluvia se hubiera metido dentro de mí. El cobertizo era pequeño, apenas un espacio con techo de uralita y paredes de piedra húmeda. Olía a tierra, a madera mojada y a hierro oxidado. Él entró detrás, cerrando la puerta a medias. El ruido de la lluvia quedó amortiguado, como si el mundo se hubiera detenido ahí dentro. Se sacudió el sombrero y se pasó la mano por la frente, dejándome ver esas arrugas que no eran de cansancio, sino de experiencia. ¿Desde cuándo trabajas en la vendimia?, preguntó, con la voz grave que llenaba todo el espacio. Es la primera vez, confesé, bajando la mirada. Lo haces bien. Tienes mano ligera. Eso la tierra lo agradece. Sus palabras me hicieron sonreír sin querer. Nadie me decía esas cosas. Nadie me miraba de ese modo. Me acerqué un poco más a la puerta, fingiendo buscar aire. Pero la verdad es que quería estar cerca de él, sentir la seguridad que emanaba de su sola presencia. Lo miré de reojo, la camisa empapada se le pegaba al cuerpo, marcando la firmeza de sus hombros todavía rectos. Era un hombre mayor, sí, pero había en él una fuerza tranquila, un magnetismo que me atraía más que cualquier juventud. ¿Y usted?, pregunté, atreviéndome por primera vez a sostenerle la mirada. ¿Cuántos años lleva en esto? Toda la vida, respondió, sin apartar sus ojos de los míos. La viña me ha enseñado más que los libros.
Me enseñó a esperar, a cortar lo justo, a no herir lo que todavía puede dar fruto. Me estremecí. No sé si fue por sus palabras o por la manera en que las dijo, como si hablara de algo más que de las cepas. El silencio volvió a llenarlo todo. Afuera, la lluvia seguía cayendo, pero dentro del cobertizo no era el frío lo que me hacía temblar. Era su cercanía, esa tensión que flotaba en el aire, ese secreto que aún no se había dicho pero que ya existía. Él se inclinó un poco hacia mí, no para tocarme, sino para hablar más bajo. Tienes que cuidarte. La vendimia agota, y a veces la soledad también. Yo lo miré a los ojos y asentí. Quise responder, pero las palabras se me quedaron atrapadas en la garganta. Sentí que si decía algo, aunque fuera una frase mínima, ese momento se rompería en 1000 pedazos. Cuando la lluvia aflojó, abrió la puerta y dejó que entrara un hilo de aire fresco. Salimos en silencio, cada uno a su lugar. Nadie sospechó nada, éramos solo 2 trabajadores resguardándose de la tormenta. Pero yo sabía la verdad. En ese cobertizo no nos habíamos tocado, y sin embargo, algo mucho más peligroso había empezado, las palabras. Esa noche, en la cama, recordé cada una de ellas. Y supe que el deseo no solo se alimenta de manos y de piel, sino también de voces que se clavan en lo más hondo. El sol volvió después de tantos días de lluvia, y el campo se llenó de un olor nuevo, a hoja mojada, a tierra húmeda que empezaba a secarse, a mosto vivo. Los jornaleros trabajaban con más prisa, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. Yo también cortaba racimos con destreza creciente, pero mi mente estaba en otra parte. Desde aquella tarde en el cobertizo, sus palabras me acompañaban como un murmullo constante. La soledad también agota. Cada vez que las recordaba, algo en mi pecho se encogía y a la vez se encendía. Empecé a darme cuenta de que no era yo sola la que lo buscaba, él también me había abierto una puerta en esa conversación, aunque no hubiera dado un paso más. Ese día tomé una decisión. Quise probar, quise saber hasta dónde podía llegar ese hilo invisible que nos unía. Me rezagué a propósito en mi hilera, fingiendo que la espuerta me pesaba más de lo habitual. Dejé que los demás avanzaran. Quería quedarme atrás, quería que él lo notara. No tardó. Sus botas resonaron en la tierra húmeda hasta que lo vi aparecer. Caminaba despacio, con las manos en la espalda, observando cada cepa, cada jornalero. Se detuvo al verme. ¿Qué pasa contigo? Vas más lenta hoy. Me mordí el labio, buscando una excusa. La espuerta me pesa demasiado, dije, bajando la mirada. Se acercó sin dudar, se inclinó y tomó la espuerta con una sola mano. La levantó como si fuera ligera, como si el peso no existiera. Me miró con esa calma suya, como si no tuviera prisa. No es el peso de la espuerta. Es otra cosa, susurró. Levanté los ojos. El corazón me golpeaba fuerte. Estábamos demasiado cerca. Su voz era baja, pero clara. Sentí que me había leído por dentro, que sabía lo que me pasaba, aunque yo no hubiera dicho nada. No sé de qué habla, intenté responder, con un hilo de voz. Él entrecerró los ojos y ladeó la cabeza, como quien no cree en una mentira. Claro que lo sabes, replicó, antes de girarse y llevar la espuerta hacia el remolque. Me quedé allí, inmóvil, con el rostro ardiendo y las manos temblorosas sobre las tijeras. El resto de la jornada fue un suplicio. Cada vez que lo veía, sentía que mi secreto estaba descubierto. Y sin embargo, había en su mirada una chispa nueva, como un acuerdo silencioso entre los dos. No nos habíamos tocado, pero ya no hacía falta, habíamos cruzado un límite. Esa noche, al volver a casa, mi marido apenas levantó la vista de la mesa. Yo lo observé un momento largo, intentando encontrar en sus ojos alguna señal de lo que estaba a punto de hacer con mi vida. No encontré nada. Solo rutina, cansancio, indiferencia. Me acosté con la certeza de que el capataz me había desnudado de palabras en mitad del campo. Y que, tarde o temprano, sería él quien cargara con el peso verdadero, el de mi deseo. El día amaneció claro,
con ese azul limpio que queda después de varios días de tormenta. El campo olía a mosto fresco, a hierba recién cortada, a tierra todavía húmeda. La cuadrilla trabajaba con ánimo renovado, las voces de los hombres resonaban fuertes y las mujeres reían a ratos entre las hileras. Yo también cortaba racimos, pero mi mente estaba en otra parte. Desde el día anterior, desde que él me sostuvo la mirada y me dijo, claro que lo sabes, ya no podía engañarme más. Al mediodía, el capataz ordenó llevar las últimas espuertas a la bodega. Todos se movían deprisa, queriendo acabar antes de que el sol quemara más. Yo cargué con una espuerta a medias y me dirigí hacia el interior. Dentro olía a vino nuevo, ácido, dulce, penetrante. La penumbra era fresca, casi íntima. Él estaba allí, revisando una válvula en uno de los depósitos. Cuando me vio, se acercó y señaló mi espuerta. «Déjala aquí», ordenó, con voz firme. Obedecí, pero al inclinarme para dejarla, mis dedos resbalaron y un racimo se desparramó por el suelo. Me agaché de inmediato, apurada. Él también. Y en ese gesto coincidimos, nuestras manos se encontraron sobre las uvas caídas. No retiré la mía. Tampoco él. Por un instante, el tiempo se detuvo, sus dedos ásperos rozando los míos, el olor intenso del mosto mezclado con el de su piel, la penumbra de la bodega como un secreto cómplice. Me atreví a levantar la vista. Lo encontré mirándome con una intensidad que me hizo temblar. Ya no había duda. No eran palabras, no era una corrección en la viña. Era deseo. Claro, rotundo, imposible de disfrazar. Él apretó suavemente mi mano antes de soltarla, y en voz baja, casi un susurro, dijo: «Esto pesa más que una espuerta, ¿verdad?» No supe qué contestar. Mi garganta estaba seca, mi corazón golpeaba contra mis costillas. Solo asentí, incapaz de apartar la mirada. Cuando salimos de la bodega, los demás seguían trabajando afuera, ajenos a todo. Caminamos cada uno hacia su lugar, sin mirarnos más. Pero yo llevaba en mis manos el calor de las suyas, un calor que no se borraría ni con el agua más fría. Esa noche, al acostarme, no pude evitar pasar mis dedos por los míos, como si buscara recuperar el roce. Y comprendí que ya no había vuelta atrás, lo habíamos sentido, lo habíamos compartido, y aunque nadie lo supiera todavía, el secreto ya estaba escrito en nuestras manos. Las jornadas se fueron volviendo más pesadas. La vendimia avanza así, al principio hay risas, charlas, chanzas, pero con los días el cansancio cala los huesos y el silencio empieza a pesar más que las espuertas. Yo trabajaba como todos, con la espalda dolorida y los dedos manchados de púrpura, pero dentro de mí algo bullía, algo que no era cansancio. Era la espera. Cada mañana lo buscaba entre las hileras, y cada tarde me quedaba con la sensación de que una mirada suya bastaba para sostenerme. Nadie lo notaba, pero yo sabía que, paso a paso, nos estábamos acercando a un punto del que no habría retorno. Ese día, al final de la jornada, me pidió que lo ayudara a dejar unas cajas en la bodega. Los demás estaban ocupados lavando herramientas y subiendo al camión. Yo asentí, aunque sentí que las piernas me temblaban. Dentro, el aire era fresco, húmedo. Los toneles guardaban el silencio de siglos. Dejé la caja en un rincón y me giré para preguntarle si hacía falta algo más. Entonces lo vi, a unos pasos de mí, con la mirada fija, sin prisa, sin excusas. «No tenías por qué quedarte», dijo, con esa voz grave que parecía llenar el espacio. «Quise hacerlo», respondí, sorprendiéndome de lo segura que sonó mi voz. Se acercó despacio, como si cada paso midiera el riesgo. Yo no retrocedí. Sentí que todo el peso de esos días, de esas miradas, de esos roces, nos empujaba inevitablemente a ese momento. Cuando estuvo frente a mí, levantó la mano y me apartó un mechón de cabello húmedo que se me había pegado a la mejilla. El roce fue tan leve como un soplo, pero me encendió entera. «Sabes lo que estás haciendo, ¿verdad?», preguntó, con un murmullo que más parecía un ruego que una advertencia. «Lo sé», contesté, casi sin aire. Y entonces ocurrió.
Su boca encontró la mía en un beso lento, profundo, que me hizo olvidar el mundo entero. No hubo prisa, no hubo torpeza, solo la certeza de que era inevitable. Sus manos me sostuvieron de los hombros, como si temiera que me desvaneciera. Yo lo abracé sin pensar, con la urgencia de 11 años de silencios acumulados. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitados. Él cerró los ojos un instante, como quien se encomienda a algo más grande que sí mismo. Esto no debería haber pasado, murmuró. Pero pasó, le respondí, sintiendo que por primera vez en mucho tiempo decía la verdad. Salimos de la bodega con el rostro encendido, fingiendo normalidad ante el resto de la cuadrilla. Nadie sospechó nada. Pero yo sabía que el vino no era lo único que empezaba a fermentar en secreto aquel otoño. Esa noche, en la cama, no pude dormir. El beso seguía latiendo en mis labios, en mi piel, en mi memoria. Y supe, con un vértigo que me arrancó una sonrisa en la oscuridad, que la vendimia apenas acababa de comenzar para mí. Aquella noche fue larga, demasiado larga. Me tumbé en la cama junto a mi marido, que cayó rendido apenas apoyó la cabeza en la almohada. Yo, en cambio, me quedé despierta, mirando el techo, con el beso aún latiendo en mis labios como si acabara de ocurrir. Cerraba los ojos y lo volvía a sentir, el calor de sus manos en mis hombros, la firmeza de su boca sobre la mía, ese silencio espeso de la bodega que nos había cubierto como un manto. Me giré hacia mi marido. Dormía profundo, con el rostro apagado por el cansancio y el alcohol. Lo observé un instante y sentí un peso extraño en el pecho, culpa, sí, pero también una claridad que me atravesaba. Hacía tiempo que él no me miraba de esa manera, con intensidad, con deseo, con esa mezcla de respeto y hambre que el capataz me había entregado en un solo beso. Al amanecer, cuando sonó el despertador, tenía los ojos hinchados de no dormir. Me recogí el pelo y me vestí en silencio, con las manos temblorosas. Sabía que debía enfrentar un nuevo día en el viñedo, pero todo había cambiado. En el camión, de camino a la vendimia, las mujeres hablaban de recetas, de hijos, de dolores de espalda. Los hombres reían con chistes de taberna. Yo apenas escuchaba. Lo buscaba con la mirada, escondida entre mis pestañas. Y cuando lo vi, erguido al fondo de la caja del camión, con la chaqueta gastada y los ojos fijos en el horizonte, sentí un estremecimiento recorrerme el cuerpo. Durante la jornada trabajé con torpeza. Mis manos se movían, sí, pero mi mente estaba lejos. Cada vez que él pasaba cerca, mi respiración se agitaba. No nos hablamos más de lo necesario. No hubo roces, no hubo excusas. Pero cada mirada que cruzábamos era un secreto nuevo, una promesa peligrosa que nos envolvía. Al mediodía, bajo el parral, me senté a comer mi bocadillo. Sentía el sudor resbalarme por la nuca, y la tortilla me sabía a ceniza. Él estaba a unos metros, comiendo solo, como siempre. Por un momento, nuestras miradas se encontraron. Fue apenas un segundo, pero bastó para que yo apartara la vista con el rostro ardiendo. Esa tarde, al cargar espuertas, mis rodillas me fallaron y me dejé caer sobre un montón de cajas. El cansancio era real, pero también era el peso de lo que llevaba dentro. Él se acercó, se inclinó y me ofreció la mano para ayudarme a levantar. Nadie lo notó. Nadie imaginó que ese gesto mínimo tenía un eco que me atravesaba entera. Cuando regresé a casa, cené en silencio. Mi marido habló poco, y yo respondí aún menos. Me encerré en la cocina para fregar los platos, pero lo único que lavaba eran mis pensamientos, una y otra vez, sin lograr aclararlos. Esa noche, al acostarme, volví a quedarme en vela. Afuera, el viento movía las ramas del olivo del patio, y dentro de mí todo se agitaba como una tormenta. Y comprendí que después de ese beso nada volvería a ser igual. La viña ya no era solo trabajo. La vendimia ya no era solo cosecha. Ahora era deseo, secreto y miedo. Y también, de algún modo que aún no entendía, era vida. Los días siguientes fueron como caminar sobre un hilo. La cuadrilla seguía trabajando con la misma rutina de siempre: tijera, racimo, espuerta, voces que se cruzaban, risas,
quejas de espalda y canciones para espantar el cansancio. Pero entre él y yo ya no había rutina. Había un secreto que nos latía en la sangre, una cuerda invisible que nos mantenía atentos el uno al otro aunque apenas nos miráramos. Yo lo buscaba a propósito. Me rezagaba en mi hilera, fingía que la espuerta me pesaba demasiado o que me costaba cortar un racimo enmarañado, solo para que él se acercara. Y él lo hacía, siempre con la excusa de corregir, de ayudar, de supervisar. No decía nada más de lo necesario, pero la manera en que me miraba mientras apartaba las hojas hablaba por los dos. Una tarde, al final de la jornada, ordenó que unas cajas se llevaran de nuevo a la bodega. Los demás ya estaban acomodándose en el camión, pero él me miró de reojo y dijo: «Quédate un momento, necesito que me ayudes». El corazón me dio un salto. Lo seguí, con las piernas temblorosas, hasta el interior de la bodega. El aire allí dentro era más denso que nunca, fresco, húmedo, con el olor penetrante del mosto recién fermentando. Los toneles se alzaban como guardianes mudos de lo que estaba a punto de ocurrir. Él dejó la caja sobre una mesa y se quedó de pie, a pocos pasos de mí. El silencio era tan fuerte que podía oír mi propia respiración. No había nadie más. Solo nosotros y la penumbra. «Sabes que esto no está bien», dijo, con la voz grave, sin apartar los ojos de los míos. «Lo sé», respondí, sin poder evitarlo. Avanzó despacio, como si midiera cada paso. Yo no me moví. Sentía que si me alejaba, caería en un vacío que ya no quería conocer. Cuando estuvo frente a mí, levantó la mano y me acarició la mejilla con suavidad. El roce fue leve, pero en mi cuerpo ardió como una llama. «Entonces dime por qué sigues aquí», murmuró. «Porque quiero», contesté, casi sin aliento. No hizo falta nada más. Me atrajo hacia él con decisión y me besó de nuevo. Esta vez no hubo duda, ni vacilación. Fue un beso profundo, cargado de todo lo que habíamos callado durante días. Mis manos se aferraron a su camisa empapada de mosto y sudor, sus brazos me envolvieron con la fuerza de quien sabe que está cruzando un límite sin regreso. Cuando nos separamos, ambos respirábamos agitados. Me quedé con la frente apoyada en su pecho, escuchando el latido fuerte, firme, que me hizo temblar. «Esto nos puede costar caro», susurró. «Lo sé», dije, alzando la mirada. «Pero más caro sería no vivirlo». Nos miramos un segundo más, grabando en silencio la promesa que acabábamos de sellar. Luego salimos de la bodega como si nada hubiera pasado, uniéndonos al grupo en el último momento. Nadie sospechó nada. Pero yo sabía que ese encuentro no había sido casual. Ya no se trataba de un roce, ni de una mirada, ni de un accidente. Lo habíamos buscado los dos. Y lo volveríamos a buscar. Esa noche, al tumbarme en la cama, mi cuerpo aún temblaba con la intensidad de ese beso. Y mientras escuchaba a mi marido roncar en la oscuridad, supe con certeza que había abierto la puerta a algo imposible de detener. La vendimia seguía avanzando, y con ella la tensión que ya no podíamos disimular. Cada día era un juego peligroso, miradas sostenidas entre hileras, roces mínimos al pasar las espuertas, palabras breves que ardían más que un grito. Nadie lo notaba, o tal vez nadie quería verlo, porque en el campo todos guardan sus propios secretos. Una tarde, después de cargar el último remolque, él volvió a pedirme que me quedara. Su voz fue serena, pero en sus ojos brillaba algo distinto, un fuego contenido. «Ven conmigo, necesito que revisemos unas cosas en la bodega», dijo, aunque ambos sabíamos que ya no eran las cajas lo que nos llevaba allí. Entramos. El aire fresco y húmedo me envolvió como un abrazo secreto. El olor del mosto fermentando llenaba el espacio, y las sombras de los toneles parecían custodiar lo que estaba a punto de ocurrir. Él cerró la puerta tras de sí, dejando fuera el bullicio de la cuadrilla. De pronto, el silencio fue total. Se acercó despacio, sin prisa, con esa seguridad que tenía en cada movimiento. Yo no retrocedí. Sentía que el cuerpo me ardía, que la espera de tantos días se me desbordaba por la piel. «No deberías estar aquí», murmuró, aunque su mano ya buscaba mi rostro.
Y sin embargo, le respondí, con un hilo de voz. Su beso llegó intenso, profundo, como una confesión largamente callada. Me sostuvo fuerte contra él, y yo lo abracé con la urgencia de quien ha guardado demasiado tiempo el deseo. Su boca sabía a vino y a tierra, a hombre curtido por los años y las estaciones. Nos movimos entre cajas y toneles sin darnos cuenta, como arrastrados por una corriente que no podíamos detener. Sus manos grandes recorrieron mi espalda con una delicadeza inesperada, y yo me aferré a sus hombros, descubriendo en su cuerpo la fuerza de un hombre mayor que aún sabía sostener con firmeza. El tiempo se deshizo allí dentro. No importaba el ruido lejano, ni la cuadrilla esperando, ni el pueblo entero que podría señalarnos. Solo importaba ese instante, ese secreto compartido bajo la penumbra de la bodega. Cuando al fin nos separamos, exhaustos, me quedé con la frente apoyada en su pecho, escuchando el golpe de su corazón. Él acarició mi cabello en silencio, como quien sabe que no hay vuelta atrás. Esto nos condena, susurró. O nos salva, dije, mirándolo a los ojos. Nos quedamos allí unos segundos más, grabando en la memoria cada detalle. Luego salimos, uno detrás del otro, fingiendo normalidad. Nadie sospechó nada, pero yo llevaba en la piel la marca de lo vivido, una marca imposible de borrar. Esa noche, al volver a casa, apenas pude cenar. Mi marido hablaba de tonterías, de las cuentas en el bar, de un vecino que había comprado un coche. Yo lo miraba sin escuchar, pensando solo en el eco de la bodega, en las manos que aún sentía sobre mí, en la certeza de que el vino no era lo único que había fermentado aquel otoño. Y supe, con una claridad que me asustaba y me excitaba a partes iguales, que ese no sería el último encuentro. Los días después de aquel encuentro en la bodega se me hicieron eternos. Cada mañana me levantaba con la misma rutina de siempre, preparar café, poner pan en la mesa, despertar a mi marido con un gesto frío. Pero todo estaba cambiado. Mientras él masticaba en silencio, yo revivía la penumbra de la bodega, la presión de unas manos grandes en mi espalda, la certeza de que había cruzado un límite del que ya no había regreso. En el camión hacia las viñas, las risas de la cuadrilla me parecían lejanas, como si pertenecieran a otro mundo. Yo buscaba su figura entre la gente, el capataz, con su andar lento y su mirada fija en el horizonte. No nos hablábamos más de lo necesario, pero la tensión era insoportable, cada roce de hombros al pasar, cada mirada retenida un segundo más, cada orden dicha en voz grave era una cuerda que se tensaba más y más. En casa, la culpa me mordía. Mi marido no sospechaba nada. Llegaba cansado, con olor a vino barato de la cantina, y apenas me dirigía la palabra. Yo lo miraba y sentía un vacío extraño, un abismo entre nosotros. Recordaba cómo me había sentido en la bodega, viva, deseada, tocada con respeto y hambre a la vez. Y esa comparación me dolía más que cualquier reproche. Una tarde, mientras fregaba los platos, me sorprendí llorando en silencio. No por arrepentimiento, sino por la carga de tener que fingir. Me dolía que nadie pudiera imaginar lo que ardía dentro de mí. Que ante los ojos del pueblo yo siguiera siendo la misma mujer callada, la esposa obediente, cuando en realidad llevaba en la piel un secreto tan grande que me costaba respirar. En el campo, la vendimia avanzaba, y con ella nuestra complicidad. Yo empezaba a buscarlo a propósito, me retrasaba en mi hilera, encontraba excusas para cargar menos o para quedarme rezagada en la bodega. Él también parecía hacerlo, me dejaba tareas cerca de las suyas, se aseguraba de cruzar conmigo al menos una mirada cada jornada. El deseo crecía con la misma fuerza con la que el vino fermentaba en los toneles. Nadie veía nada, o nadie quería verlo. Pero yo sentía que estábamos jugando con fuego en medio del campo, con un incendio que en cualquier momento podía arrasarlo todo. Por las noches, en la cama, me giraba de espaldas a mi marido y cerraba los ojos. En la oscuridad, mi mente viajaba una y otra vez al cobertizo, a la viña, a la bodega. Imaginaba sus manos, su voz, su manera de mirarme como si lo que había esperado toda mi vida estuviera ocurriendo ahora, a los 27 años y en brazos de un hombre de 70. La culpa me mordía, sí. Pero la verdad era que no quería apagarla. Porque cada día que pasaba,
me sentía menos prisionera de lo que el pueblo esperaba de mí y más dueña de lo que yo misma había decidido vivir. Y en ese filo peligroso entre el pecado y la libertad, comprendí que ya no deseaba regresar a la mujer que había sido antes de la vendimia. El pueblo es pequeño, y en los pueblos nada permanece oculto por mucho tiempo. Aun cuando nadie ve, todos miran, aun cuando nadie escucha, todos saben. Y yo lo supe aquel día, cuando escuché el primer comentario que me dejó helada. Fue durante el descanso, bajo el parral. Me había sentado en una esquina, con mi bocadillo a medio comer, mientras observaba de lejos al capataz bebiendo agua de una garrafa. Dos mujeres de la cuadrilla cuchicheaban cerca, sin darse cuenta de que yo podía oírlas. Ella siempre se queda más rato en la bodega. Y él la llama más a menudo que a las demás. Va, será casualidad. Pero raro es. Tragué saliva y bajé la vista, fingiendo que no escuchaba. Mis manos me temblaban. El pan con tortilla me sabía a polvo. Supe entonces que las miradas de reojo no eran imaginación mía, que ya había empezado a despertar sospechas. El resto del día trabajé en silencio, con el corazón encogido. Lo evité cuanto pude, pero al final de la tarde, al cargar las últimas espuertas, nuestras miradas se encontraron. Él lo notó enseguida. Sus ojos me interrogaron sin palabras: ¿qué pasa? Yo desvié la vista, incapaz de sostenerla. En el camión de vuelta, todos cantaban y reían, celebrando que la jornada había sido corta. Yo apenas hablé. Sentía el peso de las palabras escuchadas, el murmullo que ya empezaba a crecer. Y sin embargo, junto al miedo se encendía otra cosa, un fuego aún más vivo. Porque cuanto más peligroso se volvía nuestro secreto, más lo deseaba. Esa noche, en casa, mientras mi marido roncaba después de cenar, me quedé despierta, repasando lo ocurrido. El recuerdo de los susurros me apretaba el pecho, pero al mismo tiempo, la imagen de él en la bodega, con su voz grave y sus manos seguras, me quemaba por dentro. Me miré en el espejo de la cocina, con la lámpara pequeña encendida. Tenía ojeras, el pelo desordenado, las manos ásperas de tanto cortar racimos. Y sin embargo, mis ojos brillaban de una manera que no reconocía. Era el brillo de quien está viviendo algo prohibido, algo que puede destruirla, y que aún así no quiere detener. Al acostarme, me prometí a mí misma que al día siguiente sería más prudente, que pondría distancia. Pero en el fondo, muy dentro, sabía que era mentira. Porque aunque me descubrían, aunque me señalaran, ya no podía volver atrás. La vendimia seguía su curso, y mi vida con ella. Y lo que estaba fermentando en secreto entre los toneles y las viñas era demasiado fuerte para ocultarlo mucho más. Ese día el aire estaba pesado, como si el calor no quisiera marcharse del todo aunque ya fuese otoño. La jornada se alargó más de lo previsto, el camión se retrasó en recoger la uva y el capataz decidió que algunos nos quedáramos a ordenar las cajas vacías en la bodega. Yo, sin pensarlo, me ofrecí. El resto de la cuadrilla se marchó entre risas y pasos rápidos. Él y yo quedamos atrás. El silencio de la bodega se cerró sobre nosotros como un secreto cómplice. El olor a vino fermentando era más intenso que nunca. Mientras él acomodaba las garrafas, yo fingía apilar cajas, aunque lo único que hacía era mirarlo de reojo. No deberías haberte quedado, me dijo, sin levantar la vista. Quise hacerlo, contesté, con la misma frase que ya había usado antes. Él dejó lo que tenía en las manos y se acercó despacio. Mi corazón golpeaba como si quisiera escapar del pecho. Sabía lo que venía, lo deseaba y lo temía a la vez. Cuando estuvo frente a mí, me acarició el rostro con esa mano grande y firme que me desarmaba entera. Su beso fue lento, lleno de calma y hambre contenida. Me olvidé del mundo por unos segundos. Sentí su cuerpo contra el mío, sus brazos rodeándome con una fuerza que me hacía sentir protegida. Y entonces ocurrió, la puerta chirrió. ¿Hay alguien? Se escuchó la voz de uno de los jornaleros desde la entrada. Nos separamos de golpe, jadeantes. Él se giró con rapidez, respondiendo con naturalidad. Sí, estoy terminando de revisar las válvulas. Ahora voy.
El jornalero no entró, solo asomó la cabeza, vio la luz y se marchó, dando por hecho que todo estaba en orden. Pero a mí me temblaban las piernas. Podrían habernos visto, susurré, con la voz rota. Él me miró fijo, muy serio. Por eso tenemos que ser más cuidadosos. Asentí, pero dentro de mí la adrenalina ardía. El miedo de haber estado a punto de ser descubierto se mezclaba con una excitación nueva, más fuerte. Me di cuenta de que ya no era solo deseo, era la intensidad del riesgo lo que lo hacía aún más imposible de resistir. Salimos juntos de la bodega, con pasos tranquilos, fingiendo normalidad. El sol caía y el aire traía olor a humo de las chimeneas. La cuadrilla charlaba a lo lejos, nadie sospechaba nada. Esa noche, en la cama, cerré los ojos y reviví la escena. El beso, el sobresalto, el sonido de la puerta, el instante en que todo pudo derrumbarse. Me descubrí sonriendo en la oscuridad. Porque entendí que el peligro no me alejaba de él, sino que me empujaba más cerca. Con el paso de los días, empecé a sentir que vivía en dos mundos distintos. En casa era la esposa silenciosa, la mujer que servía la cena sin esperar conversación, la que recogía los platos y se acostaba a oscuras junto a un hombre que ya no me miraba a los ojos. En el campo, en cambio, era otra, una mujer despierta, expectante, con los sentidos alerta a cada paso del capataz, con el corazón latiendo al ritmo de sus miradas y sus órdenes cortas. La rutina me consumía, pero esa doble vida también me alimentaba. Por la mañana, en el camión con la cuadrilla, fingía estar distraída mientras lo buscaba de reojo. En la viña, cada roce, cada palabra suya me encendía más que cualquier caricia. Y por las noches, en la cama, volvía a ser la esposa sumisa, aunque mi mente vagaba lejos, recordando la bodega, el cobertizo, la presión de sus labios sobre los míos. Empecé a cuidarme más. Me recogía el pelo con esmero, me ponía la blusa menos gastada, me lavaba la cara con agua fresca antes de salir hacia el campo. No era para mi marido, lo sabía. Era para él. Y esa certeza me daba miedo y orgullo a la vez. Una mañana, mientras cortábamos racimos, me acerqué más de lo normal a su fila. Fingí que necesitaba ayuda con un sarmiento enredado. Él lo resolvió con 2 cortes firmes y me miró un instante, con esa calma que lo caracterizaba. Sabes que no hace falta que inventes excusas, dijo, bajito, antes de seguir su camino. Sentí que la sangre me hervía en las mejillas. Me había descubierto. Pero no con reproche, lo había dicho con una complicidad que me hizo temblar. En el pueblo, mientras tanto, las murmuraciones crecían. Escuchaba a las vecinas hablar en voz baja cuando pasaba, como si mi sombra arrastrara un secreto que ya se intuía. Yo agachaba la cabeza, fingiendo indiferencia, pero por dentro la vergüenza y el deseo se mezclaban como un vino fuerte que no sabía si me embriagaba o me envenenaba. Esa noche, mientras mi marido roncaba, me levanté de la cama y me miré al espejo con la lámpara encendida. Me vi distinta, los ojos brillaban con un fuego que no reconocía, las mejillas encendidas, la piel aún con el rastro invisible de sus manos. Me acerqué y susurré a mi propio reflejo. Ya no soy la misma. Y lo comprendí, podía fingir 2 vidas de puertas afuera, pero dentro de mí solo quedaba espacio para una verdad. Y esa verdad tenía su voz grave, sus manos ásperas y su olor a viña y a mosto. El amanecer llegó con un aire más fresco, de esos que anuncian que el verano se va retirando despacio y que el otoño empieza a tomar su lugar. El cielo estaba despejado y las viñas parecían brillar con un verde cansado, cargadas aún de racimos que esperaban las tijeras. Yo subí al camión como siempre, con el cabello recogido y la blusa menos gastada, pero en mi interior ardía un fuego que ni el aire frío de la mañana podía apagar. El murmullo de las vecinas, los cuchicheos de la cuadrilla, todo me rodeaba como una red invisible. Sabía que se hablaba de mí. Las mujeres son expertas en leer gestos, en descifrar silencios. Pero yo no podía detenerme. Cuanto más peligro sentía, más me atraía. Cada día era un desafío a la prudencia, un paso más hacia un abismo que ya no me asustaba. Ese día me decidí a buscarlo de manera abierta. No disimulada, no con excusas torpes.
Cuando la cuadrilla avanzó en sus hileras, yo me quedé atrás, fingiendo ordenar un racimo, pero en realidad esperando que él se diera cuenta. Y lo hizo. Siempre lo hacía. Lo vi aparecer entre las cepas, con ese andar pausado que imponía respeto. El sol empezaba a calentar y su figura recortada contra el horizonte me pareció más firme que nunca. Cuando llegó a mi lado, no habló de inmediato. Me observó en silencio, como si supiera exactamente por qué me había quedado atrás. ¿Otra vez sola?, preguntó al fin, con voz baja. Hoy me cuesta seguir el ritmo, respondí, sabiendo que era mentira y que él lo sabía. Sonrió apenas, un gesto mínimo en sus labios, y negó con la cabeza. Se inclinó para ayudarme con un racimo, y al hacerlo, su hombro rozó el mío. El contacto fue breve, pero suficiente para que mi piel se erizara. Podrías meterte en un problema, susurró, mientras cortaba el racimo con destreza. Ya lo estoy, contesté, antes de poder pensarlo. Sus ojos se clavaron en los míos. Fue un instante eterno, un silencio cargado de todo lo que no nos atrevíamos a decir. Sentí que el mundo entero se reducía a ese rincón de viña, a ese roce de hombros, a ese cruce de miradas que era ya una confesión. Un grito a lo lejos nos hizo reaccionar. Uno de los jornaleros llamaba para cargar espuertas. Nos separamos rápido, cada uno fingiendo seguir con su trabajo. Pero mi corazón seguía golpeando como un tambor, y en mis labios aún ardía la respuesta que le había dado. El resto de la jornada fue un torbellino de nervios. Apenas podía concentrarme en cortar racimos. Cada vez que lo veía pasar, mi respiración se agitaba. Él, en cambio, mantenía la calma de siempre, daba órdenes, corregía movimientos, supervisaba como si nada ocurriera. Y sin embargo, yo sabía que ese instante entre las cepas se le había quedado grabado tanto como a mí. Al regresar al pueblo, el camión iba lleno de risas, canciones y cansancio. Yo, en cambio, iba en silencio, con la mirada perdida en el horizonte. Recordaba su hombro contra el mío, sus palabras, sus ojos sosteniendo los míos. Esa noche, frente al espejo de la cocina, volví a ver el brillo en mis ojos. Ya no podía fingir. La infidelidad no era solo un rumor, era una realidad que palpitaba en cada gesto, en cada pensamiento, en cada anhelo. Y lo comprendí, ya no buscaba excusas para quedarme a solas con él. Ahora lo buscaba a él, sin máscaras, sin mentiras. Y sabía que pronto, muy pronto, esa verdad se desbordaría entre las viñas como el vino nuevo que fermentaba en la bodega. La jornada había sido larga. El sol golpeaba con fuerza, y al final de la tarde todos estábamos agotados. Las espuertas se descargaron en el último remolque, y la cuadrilla empezó a dispersarse entre voces cansadas y bromas. Yo recogía mis cosas cuando escuché su voz, baja, firme, desde la entrada de la bodega. «Quédate un momento, necesito ayuda aquí dentro». Sentí un escalofrío. Sabía lo que significaban esas palabras. No eran cajas ni válvulas lo que nos llamaban, era el secreto que ya no podíamos contener. Entré despacio. La bodega estaba en penumbra, fresca, con el olor espeso del mosto fermentando. Los toneles se alzaban como guardianes de piedra. Él estaba allí, de pie, esperando. Cuando la puerta se cerró, el mundo quedó atrás. No hablamos. No hacía falta. Caminé hacia él como si mis pasos no fueran míos. Su mano me recibió, áspera y cálida, y me atrajo hacia su pecho. Su beso fue inmediato, profundo, una confesión que llevábamos días reteniendo. Sentí sus brazos rodeándome, fuertes aún, sosteniéndome con la certeza de quien no duda. El tiempo desapareció. Solo quedaban nuestras respiraciones, el murmullo del vino en fermentación y el eco de nuestros cuerpos encontrándose. Me aferré a sus hombros, a esa firmeza de hombre mayor que me envolvía con una seguridad que nunca había conocido. Él me acariciaba el rostro, el cabello, como si cada gesto fuera un lenguaje secreto solo nuestro. En un rincón, entre cajas y barricas, nos perdimos en un abrazo largo, tembloroso, que lo decía todo sin pronunciar palabra. El deseo se mezclaba con ternura,
el miedo con la urgencia. Y en medio de ese torbellino, tuve una certeza clara, jamás había sentido algo parecido. Cuando por fin descansamos, con mi frente apoyada en su pecho, él habló por primera vez. «Estamos jugando con fuego». «Ya estamos ardiendo», le respondí, mirándolo a los ojos. Salimos mucho después, cada uno por una puerta distinta, cuidando de no levantar sospechas. Afuera, el cielo estaba teñido de rojo, y el pueblo parecía dormido en su rutina. Nadie lo sabría. Nadie, salvo nosotros y las paredes de la bodega. Esa noche, en mi casa, mientras mi marido roncaba con el vaso vacío en la mesa, yo cerré los ojos y volví al rincón oscuro donde había sentido la vida despertar en mis venas. El vino seguiría fermentando semanas, pero mi deseo ya había estallado. Y lo comprendí, lo nuestro no era un accidente. Era una cosecha distinta, madura, inevitable. El amanecer llegó con un aire denso, de esos que hacen sentir que algo está a punto de suceder. Subí al camión como siempre, con la blusa limpia y el moño apretado, pero llevaba dentro un nudo en el estómago. Desde la tarde en la bodega no podía pensar en otra cosa. Había sentido por primera vez que mi vida no me pertenecía al pueblo, ni a mi marido, ni siquiera a las miradas de las vecinas, solo a mí. Pero el pueblo es pequeño, y nada queda en secreto demasiado tiempo. Aquella mañana lo sentí más que nunca. Las mujeres me miraban de reojo, como si esperaran sorprenderme en una mentira. Uno de los jornaleros, al pasar, comentó con sorna: «La señora siempre encuentra excusa para quedarse en la bodega». Rieron unos pocos, y yo bajé la cabeza fingiendo que no lo oía, aunque por dentro me ardía la vergüenza. Durante la jornada, mi corazón estuvo alerta. Cada vez que me rezagaba, sentía que había ojos en mi espalda. Cada vez que él se acercaba demasiado, tenía la sensación de que alguien nos observaba entre las hileras. El aire del viñedo estaba cargado, no solo de sol y de uva, sino de sospecha. A media tarde, mientras cortaba racimos, levanté la vista y lo vi, un hombre de la cuadrilla, apoyado en su espuerta, mirándonos fijamente. No sonreía, no hablaba. Solo miraba. Sentí que me temblaban las manos, y corté mal un racimo, dejándolo caer al suelo. Él, el capataz, se dio cuenta. Se acercó como si nada, recogió el racimo, me lo puso en la mano y murmuró: «Tranquila». No añadió nada más, pero esa sola palabra me sostuvo en pie. Al final de la jornada, mientras los demás subían al camión, yo me quedé un segundo en la bodega para recoger un trapo olvidado. Sentí un crujido en la puerta. Me giré y, por un instante, juraría que había alguien observándome. Pero cuando salí, no había nadie. El camino de vuelta fue interminable. Las risas de los demás me parecían huecas, y mi corazón latía desbocado. Esa noche, en casa, no pude cenar. Me senté en la cocina a oscuras, con el vaso de agua en las manos, y pensé que quizá el secreto empezaba a ser demasiado grande para esconderlo. Pero en lugar de miedo, lo que más me dolía era la idea de no volver a verlo a solas. Porque, aunque supiera que todo el pueblo podía enterarse, yo ya había decidido: prefería vivir un día más en sus brazos que 1000 años en el silencio de mi matrimonio. El riesgo era real. Y esa certeza me hacía sentir más viva que nunca. El día comenzó como cualquier otro, el camión cargado de cuerpos adormilados, el aire frío cortando las mejillas y el sol perezoso asomando detrás de los montes. Pero dentro de mí no había rutina posible. El miedo del día anterior aún me pesaba en el pecho, la mirada fija de aquel jornalero, el crujido en la puerta de la bodega, los rumores que crecían como maleza en el pueblo. Quise decirme a mí misma que era el momento de detenerlo, de poner distancia. Pero cuando lo vi en la viña, alto, firme, con la chaqueta gastada y los ojos atentos, comprendí que era incapaz. Él se había convertido en mi pulso, en mi aire. Y aunque la culpa me mordiera, no podía volver atrás. Al final de la jornada, cuando todos se dirigían al camión, él se acercó y me habló en voz baja. «Quédate un momento». No necesité más. Caminamos juntos hacia la bodega, sin mirarnos, como si fuéramos dos desconocidos.
El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se me notaría en la cara. Dentro, el silencio nos envolvió. No me dio tiempo a fingir, me tomó de la mano y me acercó a él. Sentí la seguridad de sus dedos grandes apretando los míos. «Esto no puede seguir así», murmuró, con la voz rota. Me tembló la voz al responder. «Entonces dime que lo dejemos, y lo dejaremos». Me miró fijo, con una intensidad que me desarmó. «No puedo. No quiero». Sus palabras me atravesaron como un cuchillo y me hicieron sonreír en medio del temblor. Me abrazó fuerte, como si quisiera protegerme del mundo entero. Sentí su barbilla rozando mi frente, y en ese gesto había más ternura de la que jamás había recibido en mi vida. «No soy un hombre joven», confesó, con un hilo de voz. «Tengo 70 años, llevo el peso de la vida en la espalda, pero contigo vuelvo a sentirme vivo». Me separé apenas para mirarlo a los ojos. «Y yo, contigo aprendí lo que era vivir por primera vez». El beso que siguió fue lento, cargado de verdad. No había urgencia, no había prisa. Solo la confesión desnuda de dos personas que, pese a todo, se habían encontrado en el lugar más improbable. Cuando salimos, lo hicimos en silencio, cada uno con el corazón lleno de un secreto imposible de ocultar. Nadie sospechó nada. Pero yo sabía que, después de esa confesión, ya no era solo deseo lo que nos unía. Era algo más hondo, más peligroso, un sentimiento que pedía quedarse, aunque el mundo entero nos negara. Esa noche, mientras mi marido dormía a mi lado, cerré los ojos y repetí en mi mente esas palabras: «No quiero dejarlo». Y me descubrí deseando que la vendimia nunca terminara. La vendimia estaba ya en sus últimos días, y con cada jornada yo sentía que el tiempo se me escapaba de las manos. El campo olía más fuerte a mosto, los toneles rebosaban, y en los ojos de la cuadrilla se notaba el cansancio acumulado. Pero en mí no había cansancio, había una urgencia. Cada mañana despertaba con el mismo pensamiento: necesito verlo. Esa tarde, cuando el resto se marchaba al camión, él me pidió que lo ayudara a revisar unas herramientas en el cobertizo. Caminé tras él con el corazón en un puño, sabiendo que buscábamos mucho más que destornilladores y azadas oxidadas. Dentro, el aire era húmedo, el suelo de tierra olía a lluvia pasada. Apenas entré, cerró la puerta y me atrajo hacia él. Sus labios encontraron los míos con un hambre contenida, sus manos grandes me rodearon la cintura con una fuerza que me estremeció. Yo me aferré a su cuello, perdiéndome en ese instante que me borraba la culpa, el miedo y el pueblo entero. De pronto, la puerta chirrió. Una sombra cruzó el umbral. ¿Está aquí el capataz?, preguntó una voz de hombre, uno de los jornaleros. Nos separamos de golpe. Yo sentí que la sangre se me helaba. Él, con la calma que lo caracterizaba, respondió desde el rincón más alejado. Sí, estoy revisando unas cosas. Voy enseguida. El jornalero dudó un segundo. Sentí su presencia detrás de la puerta entreabierta. Bastaba que diera un paso más, que encendiera la lámpara, y todo quedaría descubierto. Pero no lo hizo. Cerró de nuevo y se marchó. Me quedé temblando, con la espalda apoyada en la pared. Él me tomó de la mano y me miró serio, con esos ojos que parecían haber visto todos los riesgos de la vida. Esto no puede seguir así, dijo, en un susurro grave. Ya no sé vivir sin ti, le contesté, con la voz quebrada. Nos abrazamos fuerte, como si ese gesto fuera lo único capaz de salvarnos. Afuera, las voces de la cuadrilla se oían a lo lejos, ajenas al abismo en el que nosotros nos encontrábamos. Cuando por fin salimos, lo hicimos con paso firme, fingiendo normalidad. Nadie preguntó nada, nadie dijo nada. Pero yo llevaba el corazón en la garganta, latiendo con la certeza de que habíamos estado a un suspiro de perderlo todo. Esa noche no dormí. Caminé descalza por la casa, escuchando el silencio de las paredes. Tenía miedo, sí, pero también una verdad ardía en mi pecho, ya no era solo deseo, ni siquiera solo pasión. Lo amaba. Lo amaba aunque el mundo entero se opusiera. Y esa certeza,
aunque me condenara, me hizo sonreír en la penumbra. La rutina de mi casa comenzó a resquebrajarse. Mi marido, que hasta entonces apenas me dirigía la palabra, empezó a observarme con más atención. Notaba mis silencios prolongados, la forma en que me arreglaba con más cuidado para ir a la vendimia, la manera en que volvía con la mirada perdida y los labios mordidos como si guardara un secreto. Una noche, mientras cenábamos en silencio, levantó los ojos del plato y me dijo de pronto: «Ya no eres la misma». Su voz no llevaba reproche, sino un tono grave, casi resignado. Sentí que el corazón se me detenía un instante. «¿Qué quieres decir?», pregunté, intentando sonar tranquila. «Te noto distinta». «No sé en qué, pero lo noto», respondió, y siguió comiendo sin mirarme más. No dormí esa noche. Me quedé despierta escuchando su respiración pesada, con el miedo metido en el cuerpo. Sabía que no tenía pruebas, pero la sospecha estaba plantada. Y en un pueblo pequeño, la sospecha es más peligrosa que la certeza. En la viña, al día siguiente, lo busqué con los ojos más que nunca. Necesitaba verlo, sentir su seguridad. Cuando se acercó y me corrigió un gesto con las tijeras, me atreví a susurrarle: «Él empieza a darse cuenta». Su rostro se tensó. «Tienes que ser más cuidadosa. Nadie debe saberlo». Asentí, pero dentro de mí la lucha era feroz. ¿Cómo podía vivir dos vidas al mismo tiempo? En casa, el miedo; en el campo, el deseo. En la mesa de la cocina, la sospecha; en la bodega, la entrega. Ese mismo día, al volver en el camión, escuché a dos mujeres cuchichear a mis espaldas. «Se le nota en la cara. Ya veremos cuánto tarda en saberse todo». Las palabras me atravesaron como cuchillos. Quise gritar, defenderme, pero me quedé callada, mirando el horizonte. Sentí lágrimas arderme en los ojos, pero no las dejé salir. Esa noche, frente al espejo, vi el rostro de una mujer que ya no reconocía del todo. Los ojos brillaban de deseo, la piel encendida, pero también había una sombra de miedo en mi expresión. Me dije en voz baja: «No puedo seguir escondiéndome mucho más». Y lo comprendí, el tiempo de la vendimia se acababa, y con él, la posibilidad de mantener este secreto intacto. La vendimia llegaba a su fin. Los viñedos estaban casi desnudos, las espuertas cada día más ligeras y el aire impregnado de un olor dulce, denso, como si la tierra suspirara después de tanto esfuerzo. Yo sabía que esos días eran los últimos, no solo para la cosecha, sino también para nosotros. La cuadrilla trabajaba con ansias de terminar. Había risas cansadas, promesas de descansar en invierno, planes para gastar el jornal. Yo, en cambio, caminaba como en un sueño, cada tijeretazo era un recordatorio de que pronto ya no tendría pretextos para verlo. Ese día, al caer la tarde, él se me acercó en silencio. Su mirada era más seria de lo habitual, más honda, más consciente de lo inevitable. «Quédate cuando los demás se marchen», murmuró, apenas moviendo los labios. Obedecí sin pensar. Cuando la cuadrilla subió al camión, yo fingí que aún tenía trabajo en la bodega. Nadie me cuestionó, todos estaban demasiado cansados para fijarse. Dentro, el aire fresco me recibió como siempre, con su mezcla de humedad y mosto. Lo encontré esperándome, apoyado en un tonel, con los brazos cruzados. Caminé hacia él despacio, como si midiera cada paso que me separaba de una despedida que me rompía por dentro. «Se acaba», dijo, con la voz grave, sin rodeos. «Lo sé», respondí, con un nudo en la garganta. Nos miramos en silencio. Luego, como si el tiempo ya no existiera, nos abrazamos con una fuerza desesperada. Sus labios encontraron los míos, y el beso fue distinto a todos los anteriores, tenía el sabor de la urgencia y el dolor mezclados, el de algo que se quiere guardar para siempre porque sabes que se acaba. Nos quedamos mucho tiempo así, respirando el uno en el otro, grabando en la memoria cada gesto, cada caricia, cada suspiro. La penumbra de la bodega fue testigo de nuestra entrega más completa, no ya de deseo, sino de amor, de esa certeza de que, aunque el mundo no lo entendiera,
nosotros habíamos encontrado algo verdadero. Cuando por fin nos separamos, tenía lágrimas en los ojos. Él me acarició el rostro con esas manos grandes y ásperas que tantas veces me habían hecho temblar. No me olvides, susurró. No podría, aunque quisiera, le respondí. Salí de la bodega con el alma rota y el cuerpo encendido. El pueblo seguía su vida como si nada, las luces encendidas, los perros ladrando, los vecinos charlando en las puertas. Nadie sospechaba que yo llevaba conmigo el secreto más grande de mi vida. Esa noche, en casa, me tumbé junto a mi marido sin decir una palabra. Él se durmió pronto, como siempre. Yo me quedé despierta, con los ojos clavados en el techo, recordando el sabor de su beso, el calor de sus brazos, el eco de sus palabras. Sabía que aquel había sido el último racimo de nuestra historia. Y que, como el vino, lo guardaría dentro de mí para siempre, fermentando en silencio. El otoño terminó, y con él la vendimia. Las viñas quedaron desnudas, los remolques dejaron de pasar por las calles del pueblo y la bodega se cerró en un silencio que dolía. Para la mayoría era solo el final de una temporada, un respiro antes del invierno. Para mí, era el final de algo mucho más grande, de una vida que había comenzado entre racimos y que ahora debía guardarse como un vino secreto. Volví a mi rutina. El café temprano, la ropa tendida en el patio, mi marido con sus silencios y sus pasos hacia la cantina. Nada parecía haber cambiado, y sin embargo todo había cambiado. Porque dentro de mí había un recuerdo que me sostenía, una verdad que nadie podía arrebatarme. A veces, mientras fregaba los platos, me venía de golpe la imagen de su rostro, la seriedad en sus ojos cuando me dijo, no me olvides. Y sonreía en silencio, sabiendo que lo llevaba conmigo en cada gesto, en cada respiración. Era como el vino guardado en las barricas, oscuro, callado, invisible a los demás, pero fermentando con fuerza por dentro. Sentía culpa, sí. El pueblo quizás siempre sospechó, y mi marido también. Pero más fuerte que la culpa era la gratitud. Porque aquel hombre, con sus 70 años, sus manos curtidas y su voz grave, me enseñó a sentirme viva. Y eso nadie podrá borrarlo. Hoy camino por el pueblo con la cabeza erguida. Algunos me miran de reojo, otros bajan la vista. Yo no necesito explicaciones. Lo que viví no fue un error, fue mi despertar. Descubrí que la vida no siempre llega a tiempo ni en la forma que esperamos, pero cuando llega hay que beberla hasta el fondo, aunque arda, aunque duela, aunque te condene a vivir con un secreto. Él fue mi secreto. Mi vino más fuerte. Y aunque el tiempo pase, aunque las viñas den otra cosecha, yo seguiré llevando en la piel el recuerdo de aquella vendimia que me cambió para siempre. La vida, como el vino, necesita fermentar en la oscuridad para alcanzar su verdadero sabor. Lo que viví no puedo contarlo en voz alta, pero lo confieso aquí, entre las viñas aprendí que no hay peor condena que negarse a vivir. Y yo, aunque el mundo no lo entienda, elegí vivir. Si esta historia te conmovió, si en algún rincón de tu corazón despertó recuerdos o preguntas, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás más relatos donde el deseo, la culpa y la libertad se entrelazan para recordarnos que nunca es tarde para empezar de nuevo.